tal amigos de Have a Nice Day? Sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español. Yo soy Ana Díaz y el día de hoy, en colaboración con Skate World México, les vamos a traer un video sobre el cuidado de sus cuchillas, para que no me las vayan a llevar con el afilacuchillos, por favor. Hace unas semanas visité Skate World México y estuvimos creándoles algunos contenidos, como por ejemplo donde pueden comprar sus patines, y el día de hoy les voy a mostrar, según la opinión de un experto que es Don Enrique, la persona yo creo con más experiencia en el afilado, selección y cuidado de cuchillas en México, sobre cómo cuidar sus cuchillas, cómo y por qué afilarlas, dónde afilarlas y otros tips de cuidados de sus patines que creo que les van a ser muy útiles. Entonces vámonos con la entrevista, creo que les va a gustar mucho, espero que les sea de mucha utilidad y les ayude a cuidar mucho mejor sus cuchillas para que les duren mucho más tiempo. Bueno, yo soy Enrique, uno de los afiladores de la Ciudad de México. Pues ahora sí que ya llevamos bastantito tiempo en esto y tratamos de dejar los patines lo mejor que se pueda. Y en tu experiencia, ¿cuáles te han traído alguna vez algunos patines cuyo filo o cuyas cuchillas estén así que digas, ah caray, esto sí lo corrieron en grava o algo así, algo que haya sido realmente espeluznante para ti? Sí, inclusive ha habido personas que, como aquí la señorita comentó, se los han llevado a los afiladores de cuchillos, que no es lo mismo. Sí, entonces sí he afilado algunos que sí están mal, pues. ¿Y qué tanto, o sea, si están mal afilados o si los apoyaron como que en el, no sé, en el cemento o en la calle, o sea, si están abollados, o sea, qué tanto se pueden salvar así de que no se pueden salvar nada? Sí se puede salvar, lo que pasa es que por decirlo en los de artístico, lo que tiene es que tiene marcada una vida, la cuchilla. Vamos a decir, si son puras amelladuras, digamos, no tiene problema, lo único que sí se gasta más la cuchilla. ¿Por qué? Porque hay que rebajarlo mucho más que lo normal, vamos a decir. Okay. Y los de hockey, pues lo mismo también. Ahora sí que, pero sí se gasta más la cuchilla cuando vienen en ese estado, vamos a decir. A mí me contaron una historia de terror de una niña, no sé hace cuántos años, que afiló sus patines y luego se metió al hielo y se le quebraron las cuchillas. ¿Habías oído de eso? Puede suceder. Lo que pasa es que sí, haz de cuenta que no se deben de meter luego. ¿Por qué? Porque al momento de estarlos afilando, como es piedra y acero, se calienta la cuchilla. Entonces puede destemplar el acero y sí se puede romper. Ahí habría que esperar, no sé, 5 o 10 minutos a que se enfríe. Cuéntame de algún caso que tú hayas dicho así de que, híjole, ¿qué les hicieron así? Un caso en particular que te acuerdes, que haya marcado tu carrera en este mundo. Pues bueno, en un caso fue de que vamos a decir que lo llevaron a afilar con un cuchillo. Le sacaron, vamos a decir, lo rebajaron de ambos lados. Ese es el peor caso que me han traído, vamos a decir. Y ahí lo que pasó pues, es que sí se rebajó toda, vamos a decir que se gastó casi toda la vida en la cuchilla. Antes de pasar a la parte del afilado de cuchillas real, vamos a platicar de una cosa muy importante. Las cuchillas no son como un cuchillo con el que cortarías un pedazo de carne o de pan o de lo que sea. Funcionan más bien como dos, por lo que quiero mostrarles este pequeño patín para niño que tiene las dos cuchillas divididas, la exterior y la interior. Las cuchillas para adultos simplemente están un poco más juntas y la manera de lograr su afilado es sacándole filo a la parte que está en medio, es decir, realizando un canal. Para esto se necesita una máquina especial, como les vamos a mostrar a continuación. Para usar esta máquina, lo que hace Don Enrique es que primero ajusta el patín en esta parte donde se va a sostener de una manera muy firme para que no se mueva y pueda sacar el filo de una manera recta. Esto es muy importante porque si se fuera por un lado que no es, podría quitarle filo en lugar de afilarlo.
Entonces, una vez que está bien ajustado, se va a usar esa partecita rosa, que es una piedra, va a girar y al contacto con las cuchillas incluso saca chispas, como pueden ver. Si se dan cuenta, aquí están los dos filos ya más presentes en esta cuchilla recién afilada. De acuerdo a los expertos, se deben de afilar los patines cada 30 horas de uso. Entonces depende de qué tan seguido vayan a patinar, qué tan seguido van a afilar sus cuchillas. Esto también depende del tipo de cuchillas, porque algunos materiales como la fibra de carbón no se tienen que afilar tan seguido, pero esas instrucciones especiales se las puede dar don Enrique si lo visitan en San Jerónimo. Aunque claro, también conforme vayas avanzando en el patinaje, te irás dando cuenta con más facilidad cuando ya te hace falta un poco más de filo. Y ahora les tenemos un mensaje importante sobre las piedritas afiladoras de bolsillo. Normalmente cuando ya no tienen filo, lo que hacen es darle una pasada, lo que es así, y revive un poco lo que es el filo, lo regresa, vamos a decir, y ya ahora sí que empieza a tener filo, pero no es de que los esté afilando realmente, sino nada más es como revivir el canto del filo, lo que es esto, digamos. Esto ya le quita tanto los golpecitos que tiene la cuchilla como para que reviva el filo. Ok, entonces, pero ese es como exterior, ¿no? El que tú tienes aquí como que hace la cunita por adentro. Así, bueno, esta pues esta piedra pues ahora sí que es así, es para hacer el canal, vamos a decir. Este es nomás como que para revivir el filo. No, ahora sí que no vuelve a hacer el canal. No, esto no sirve ni para afilar ni para hacer el canal, sino nomás es revivir el filo, vamos a decir. Ok. Sí. Bueno, la impermeabilización es normalmente los que son de suela de cuero, o lo que antes le nombraban digamos madera, a los que son de tacón de madera y eso. Eso es para que, digamos, se selle lo que es donde van los tornillos, para que no se les filtre el agua y se empiece a humedecer, y con el tiempo se empiece a aflojar la cuchilla, vamos a decir, o los tornillos. Ese es precisamente para eso. Pero últimamente las mayorías de las marcas ya están sacando materiales, digamos, para más duradero, o tipo fibra carbono o de plástico, para no hacer ese trabajo, vamos a decir, o ese servicio o esa protección. Que no se afectan tanto con el agua. Exactamente. Ok. Una pregunta también de la impermeabilización. A veces también se impermeabiliza el punto de contacto entre la suela y la bota en sí. O sea, no nada más los tornillos, sino el bordecito que está... Vamos a decir, aquí lo que hacemos, normalmente la indicación es alrededor de la cuchilla, sellar. Pero aquí lo que hacemos es impermeabilizar todo lo que es la suela, cuando es de cuero, vamos a decir, todo lo que es la suela de cuero. ¿Para qué? Para que no se humedezca, digamos, en alguna parte, vamos a decir, y corre la humedad para los tornillos. Okay. ¿Cómo podríamos saber o pensar que a lo mejor sí le entró la humedad a los patines? Bueno, con el tiempo normalmente los tornillos se van oxidando o se van aflojando. Ahí se da uno cuenta cuando ya sí le entró la humedad, vamos a decir. Entonces, precisamente es esa protección, ya sea con barniz o cera, digamos, el chiste es protegerlos, que no se le filtre la humedad, para que no se afloje el tornillo y por lo tanto la cuchilla. Ok, entonces si está la cuchilla un poquito floja, podría ser señal de que hay humedad. Exactamente. Pasar si no le ponen los tornillos que les faltan. Lo que puede pasar es que con el tiempo se va aflojando los que tiene, o le entra la humedad si no se sella, y se va aflojando la cuchilla y se mueve la cuchilla. Ahí es donde puede ocasionar algún accidente. Ok, entonces los jacks son muy importantes que se manden a impermeabilizar y que se
Sí, ahora sí que los Ok. que traen este tipo de material que es suela de cuero. Ok. Los que traen plástico, ese no tiene ningún problema, ese pueden usarlo sin ningún problema. Ok. ¿Mm? Muy bien. Por supuesto, para que los afilados duren más tiempo y tus cuchillas también, no te olvides de cubrirlos con unas buenas guardas cada vez que salgas del hielo. Y bueno, amigos de Have a Nice Day, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, no se les olvide suscribirse en el botoncito rojo y darle clic a la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo video en el canal. Yo soy Ani Díaz y me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales porque ahí definitivamente que compartimos contenido toda la semana de las cosas que no podemos comentar aquí tan rápido, con tanta velocidad. Entonces sigan las redes sociales, nuestro Instagram y nuestro Facebook. Y por supuesto están ahí disponibles las playeras en nuestro Kikchink y también en la página de Facebook. Entonces si quieren pedir sus playeritas muy bonitas que no van a conseguir en ningún otro lugar, pues mándenlas pedir por ahí. ¿Qué esperan? Denle click. Nos vemos en el siguiente video y yo como siempre les deseo muy felices patinadas. Oiga, don Enrique, ¿y usted sabe patinar? No, No, llevo muchos años, pero no. nunca se ha aventado. La verdad no. ¿Será que paso mucho tiempo aquí en la tienda? Ya no me dan ganas de entrar al hielo. ¿En serio? En serio. ¿Y en ruedas? En ruedas sí sé, pero no así que me dedica yo a patinar cada 8 días o cada 15 días. Si te gustó este video y quieres aprender más sobre el mundo del patinaje, no te olvides de suscribirte. Ah, y déjame en los comentarios cualquier duda que tengas sobre este fabuloso mundo de hielo. Te mando un beso. Wow, todavía les queda un buen de filo, es lo que las afilé hace un mes y les queda un buen de filo. Qué belleza, qué belleza.